Hay algo atrás de esto de qué implica unirse con los demás concretamente, ¿no? Como que pienso que, no sé, hay como muchas cosas que yo me pregunto, por ejemplo, no sé, para poder unirte con otra persona, vos tenés que resignar la manera en la cual sos. O sea, vos tenés que, no sé, yo, por ejemplo, no sé, vamos a poner un ejemplo. Yo soy medio calentón, entonces yo tengo que dejar de ser como yo soy para poder unirme o entablar una relación con alguien que no es como yo. ¿O cómo es que funciona el tema para ustedes? Mira, acá justo Sonia dice, para mí es simplemente lo que transmitís al otro, lo del aura, lo del estado de vida, más allá de la conciencia que se puede llegar a tener. Es algo que sentís pero que no sabés cómo explicar, dice, por ejemplo. Sonia, que le mandamos un abrazo, que Es la ganadora, ya vino a retirar sus libros. Doble ganadora fue, ¿no? Doble ganadora, sí, exactamente. Aparte se llevó 2 libros. Un abrazo gigante a Sonia, que nos ve todos los miércoles. Claro, pero esto, o sea, ¿qué implica realmente unirse a alguien? O sea, ¿qué es unirse a alguien? ¿Entendés? O sea, porque hay veces que hay personas que parecen unidas, pero no están unidas. O hay veces que uno piensa que, no sé, digamos, ¿no? Para poder encajar tenés que cambiar tu personalidad o amoldarla de alguna manera. También pienso, ¿por qué es tan difícil aceptarnos en las diferencias? O sea, ¿cómo entra en juego, no sé, el egocentrismo, la duda, el qué dirán, ¿no? Porque me parece que todos estamos de acuerdo que cuando se genera unión, todo esto que estamos hablando del medio ambiente, se genera un cambio rotundo, por ejemplo, en objetivos, tareas que hay que hacer. Todo cuando hay unión es mucho más fácil. Cuando no hay unión y está todo mal, y estamos todos de mal humor, las cosas no avanzan porque hay poca predisposición, porque hay pocas ganas. Cuando hay unión hay alegría, todos tienen ganas de poner un poquito más de sí, digamos, ¿no? Como que es un factor bastante fundamental. Me parece que una persona de aura, como estábamos hablando, es esa persona que puede generar unión. Entonces, ¿por dónde viene realmente el hecho de poder unirse a alguien más? Mirá, justo pensaba 2 cosas. La primera es marcar esta diferenciación, como dice la placa abajo, de la personalidad, digamos, porque en algún momento de nuestras vidas, creo que gran parte de nosotros nos preguntamos, che, ¿tengo que cambiar mi personalidad para poder encajar? ¿Viste? Me acuerdo una vez un grupo de jóvenes le preguntaban a Daisaku Ikeda, digamos, hay que cambiar la personalidad de uno para ser feliz, digamos, ¿no? Y eso es una gran pregunta que consciente o inconscientemente todos nos hacemos, porque de alguna manera hay como una noción en el medio social en el que estamos de que uno tiene que adaptarse, acomodarse a una serie de patrones, de reglas, de cuestiones de disciplinas, que de alguna manera te pueden hacer llegar a pensar de que uno, no sé, tiene que ser de tal manera o actuar de tal otra manera para ser popular, para encajar, para ser aceptado en un grupo, para ser generador de... pero el concepto budista de unión es radicalmente opuesto a la concepción de la unión en torno a, que todos tenemos que ser iguales, de homogéneos. Sí. Claro. Hay un poema muy lindo que se llama La maravillosa melodía danza en el siglo, porque Daisaku Ikeda siempre cuando habla de la Argentina, siempre nos habló del tema de la armonía, ¿no? Dice que Argentina tiene un gran potencial por la diversidad que tiene y por la posibilidad que tenemos de poder trabajar juntos en armonía, ¿no? Pero, en este poema, es bastante extenso, pero contrasta 2 concepciones de la unión. Bien. La primera concepción dice: en las uniones sometidas a férreas normas, el individuo es esclavo del todo. El odio genera una cadena de maleficios y no es más que una fuerza destructiva. El entusiasmo que produce la unión momentánea solo deja un vacío. La unión por la dependencia se debe pagar con el precio de la sumisión. Explícame esa última frase. La unión por la dependencia se debe pagar con el precio de la sumisión. Entonces, ¿a qué se refiere, digamos, concretamente? Al menos a mí lo que me evoca esta concepción, digamos, de esta perspectiva de la unión es esta unión justamente basada en esta idea de la normalización, ¿sí? Y del sometimiento de alguna manera. Okay. Puede ser como esto de la tiranía de lo que está de moda, de lo que hay que hacer. Ponele, o la coerción. Claro.
o la sanción, ya sea social o de cualquier índole, donde vos te tenés que someter a esa regla para poder encajar, y si no, bueno, recibís como la sanción moral o de cualquier tipo. Bueno, esa unión, digamos, uno puede ver ese contraste entre una perspectiva de la unión y esta, que es de alguna manera como negativa, ¿no? Okay. Y cuando habla con un grupo de jóvenes que hablan sobre la unión, vieron que yo le decía Itai Dojin, que significa distintas personas con un mismo propósito. Pero Daisaku Ikeda hace este contraste y dice, bueno, pero ¿cómo sería al revés? Dice, bueno, distintas personas con distintos propósitos. Bueno, en ese caso no hay unión en el esfuerzo. ¿Cómo sería, por ejemplo, una persona y un mismo propósito? Bueno, esa perspectiva serían los grupos en los que se impone una uniformidad forzosa, donde todos deben pensar, verse y actuar igual. Okay. Se le resta libertad al individuo, ¿no? Y, en definitiva, dice que la gente aparenta estar unida y dedicada a una misma meta, pero en realidad ese objetivo no es abrazado sinceramente por su corazón. Entonces, claro, hay una unión en apariencia, ¿sí? Que puede ser algo momentáneo, pero que en el fondo, cuando llega el momento crucial, esa unión se desvanece, porque está basada en el miedo. En la coerción, Ari, un poco es eso. O en la duda, ¿viste? Y digo, uno lo puede ver cotidianamente, digamos, ¿no? Sí. Como, ¿viste? A veces la unión por el interés o por no quedar afuera, digamos, ¿no? Claro, como que hay muchos vínculos o lazos que se forman por intereses concretamente. O la digamos. dependencia también. También. La A veces dependencia. es solapada, pero Sí, o que uno no es fiel a sí mismo muchas veces para poder encajar en ese grupo. Lo que estamos hablando, esto de incluso esta parte coercitiva de yo tengo que dejar de ser quien soy para que no me dejen de lado, como también el factor del castigo que incluso se puede generar esta parte, como cuando te apartan o no ser parte de ese grupo. Pero creo que un poco lo que venimos como esta reflexión no pasa por la personalidad, justamente poder generar esa unión, no pasa que si somos iguales nos vamos a llevar bien, porque esto que también hablamos sobre el tema del aura, generar una aura positiva no tiene por qué ser una persona que a vos en sí te tiene que caer bien. Vos podés generar una aura positiva porque generás algo en ese entorno también, ¿no? Claro. Porque pensaba en eso. Que no pasa por ser iguales cada uno, sino que es lo que vamos a generar en sí. Eso es lo que me quedó de lo que decía Ari, como que no es que todos tenemos que tener una maquinita y salir todos Claro. iguales y ahí vamos, como somos iguales nos vamos a unir. Nada que ver, o sea, como que lo rico está en este concepto que estábamos hablando de que son distintas personas con un mismo objetivo. Es como bastante groso. Por ahí nos pasará que de hecho, muchas para veces... mí, perdón, esa verdadera unión con los demás, ya sea en nuestro trabajo, en nuestras amistades o incluso en la familia, o sea, siento que la contracara, a ver, no digo como que se forja también en el conflicto, en el desacuerdo, en cómo uno puede, o sea, como es la vida misma, digo, o sea, nosotros luchamos por la paz o atesoramos ese objetivo de la paz y sabemos que no es eso naif de que, bueno, todos vamos a ir por el mismo camino, vamos a pensar igual, como que también esa unión se consolida y se fortalece cuando existe esa sabiduría y esa, ¿no? Esa flexibilidad o esa apertura que uno va... A veces te obliga, el conflicto te obliga, no sé, siento, lo digo por mí, a romper ciertas estructuras de tu propia vida, de tu propia personalidad, tu propia manera de relacionarte, que te enriquece. Entonces Claro. pienso que por eso el budismo hace tanto hincapié en que esa unión o esa armonía no puede ser sino que en la diversidad, porque si no, no creces. Tenés que pasar el conflicto a veces, ¿no? Bueno, Claro. o sea, yo en mi vida cotidiana lo recontra vivo, como esto de verdad aprender a abrazar al otro, para que también el otro me pueda abrazar a mí en mis defectos y viceversa, ¿no? Pero pienso que sí es algo que se necesita esa construcción y también eso nos enriquece a nosotros. Lo último que también pensaba es que hace mucho hincapié el budismo y el maestro Ikeda, hablando también, ¿no? De los lazos que nos unen, es que para generar unión basta una sola persona que esté decidida a generar unión. Y eso es realentador. Tal cual. Porque si no, en un punto terminás, no, bueno, cuando Facu cambie, cuando Lau cambie, cuando Ari sea distinto, pero ponerte en este lugar, decir, bueno, basta con que yo esté decidida a generar unión y eso me va a dar la flexibilidad, la apertura, la capacidad para comprender al otro, valorar al otro
Y eso, reconocer esa diferencia, pero a la vez reconocer esa profunda igualdad, ¿no? Eso que estás diciendo está buenísimo, Lu, porque, bueno, seguramente a muchos les pasa que en su lugar de trabajo, no sé, viste, a veces está todo picado, está todo mal, o uno dice, uy, ¿cómo me gustaría que mi lugar de trabajo se viva de una manera distinta? O a veces uno, tal cual, eso es recontra cotidiano, recontra común. Pero la perspectiva budista habla de esto, de uno ser generador de esa unión y que es posible cuando uno cambia tener ese impacto en el ambiente, ¿no? Entonces, qué importante, ahí creo que radica la importancia de la unión, ¿no? ¿Por qué tengo que unirme con los demás? Si yo muero en la mía, o yo soy así, ¿viste? Ya está, qué sé yo. Pero es increíble cómo cuando uno se predispone, ¿viste? Como decís, bueno, yo me voy a encargar de que acá en este lugar se viva con más unión, no sé, llevás facturas una mañana al trabajo, empezás a preguntarle a tus compañeros cómo están, ¿viste? Como cosas muy chiquitas. No, muy incluso pequeñas. trascender lo superficial. A mí me toca justo porque siento que es algo que constantemente lo tengo que pulir, pero hasta incluso tener el coraje de saber que hay algo ahí que nadie está enfrentando y hay una incomodidad que nadie dice. Tener el coraje, bueno, che, ¿qué está pasando acá? Y dialogar de eso. Por eso, como tener esa predisposición. Por eso digo que se fortalece con eso. Es el diálogo, en definitiva, ¿no? Como ese diálogo incómodo, muchas veces de que hay algo ahí solapado, también termina fortaleciendo la unión cuando es con esa sinceridad y con ese deseo de, bueno, Claro. ¿qué te molesta a vos? ¿Qué pasó acá? ¿O qué me quisiste decir con...? No sé, son pequeños gestos, pero que hace que también uno se quite la especulación o muchas veces el prejuicio, un montón de cosas. No sé, pienso lo del aura, el aura, que a veces también es un tema como que... confundir con una primera impresión, ¿viste? Tal Porque cual, a veces también es prejuicio tal cual, eso. Entonces, sí. bueno, La superficialidad como que el también, diálogo claro. y enfrentar y poner ese, no sé, pienso que es reconstructivo. Qué momento ese, ¿no? Tipo en el que que te das cuenta que está todo picado y decís, voy a Nadie lo sentarme. dice. Claro, ¿viste? Tipo, Sí. sentémonos a hablar. A ver, ¿qué te pasa conmigo? ¿Está todo mal? ¿Está todo bien? ¿Qué momento mal? Requiere mucho coraje. Mucho coraje, Pero es sí. increíble lo bien que te sentís después de tener una charla 100% sincera con alguien para poder sacar las asperezas y unirte. Porque a Es veces muy zarpado. puede parecer una unión en lo superficial, ¿no? Ay, mira qué bien que se lleva, no se pelea, está re armonioso, pero ¿qué está pasando en el corazón de esas personas en el fondo, no? ¿Se están pudiendo comunicar realmente? ¿Hay un diálogo sincero? ¿Están pudiendo decir las cosas? Entonces, como que está la unión real o la falsa unión, se podría decir, o la superficial. Y creo que esa persona que toma el coraje de romper con esa barrera, decir, bueno, che, vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a ver qué está pasando, es lo que va a generar esa unión sólida realmente. Sentarse a dialogar más 1000 aura. Tal Más cual. mil- Es más 1000 El aura. diálogo más 100%. 1000 aura. Diálogo No, más 1000 aura. yo creo que cuando vos tenés como ese objetivo en común y estás apasionado por eso, es inevitable que surjan esas rispideces o esas cuestiones, pero porque habla del grado de apego y de compromiso que uno tiene con eso que ya sea en un laburo o en cualquier otra cuestión, digamos, que surja. Y es clave dialogar porque en definitiva también justo hay un ensayo un discurso que dio el maestro Ikeda, que yo cité el programa pasado, que habla justamente de que la verdadera creatividad surge de ese ida y vuelta, de ese debate, de esa discusión. Por eso no hay que tenerle miedo, me parece, como a esto de, che, bueno, es así, es asá, y intercambiar porque habla de eso. Por eso vuelvo al concepto de Itai, de distintas personas, es justamente permitir a cada uno desplegar su potencial y su individualidad. Por eso sin esa diversidad, sin esa individualidad, sin generar el ámbito para que cada uno pueda desplegar esa individualidad y esa característica, no puede haber ese propósito en común, ese mismo propósito, ese dojin. Claro. O sea, la condición de posibilidad de la verdadera unión es que existan distintas personas. Tal cual. Y hago el muy foco bueno. en ese distintas, porque justamente, ¿qué está interpelando o a qué está recurriendo la filosofía budista con ese distintas? A la cualidad única e irrepetible de cada persona. Claro, que Sin no es eso, un valor negativo la diferencia. exactamente, no es un valor negativo, es todo lo contrario, es la condición de posibilidad de la paz y de la armonía, ¿no? Tal Está cual. buenísimo. Pienso, porque también está bueno tipo hablar de ¿por qué tengo que unirme con los demás, viste? No sé, y pienso tantos casos, no sé, bueno, yo soy muy futbolero, perdón, al chat, pero pasa un montón, no sé, que por ejemplo el tema de la unión en un vestuario te define un partido muchas veces.
hay clubes que tienen tipo los mejores jugadores del mundo, que vos decís, nadie juega mejor que estos 11 y que juntos no le pueden ganar a un equipo. Fue el mediano. ejemplo que vimos con la selección. ¿No? Más 1000 ahora. Tal cual, pero todos, por ejemplo, es un grandioso ejemplo. Todos adjudican la obtención del campeonato mundial por la unión que había en el vestuario entre los jugadores. Perdón, el primer partido del mundial ¿Que perdimos? que perdimos realmente fue un punto de inflexión, pero fíjate la reacción de ellos en boca del Yo me capitán. quería matar, ¿eh? Yo me quería matar. No, bueno, pero en boca del Encima capitán. eran las 8 de la mañana. Cuando tipo. estaba tranquilo, cuando dice, este grupo No los va a dejar. no lo va a dejar tirado, les dice. Bueno, O sea, ahí está el ejemplo de una persona, ¿no? En Bueno. Messi, en esas declaraciones. y ya que traes a colación el ejemplo del fútbol, el maestro Ikea, en el poema que nos dedica a la Argentina, da el ejemplo del fútbol. Hermoso. Y se los leo porque es hermoso. Adelante. Dice, solo si existe la independencia del individuo, llamada Itai, y la armonía integral, llamada Doshin, se perfumará el camino florido de la victoria del ser humano genuino. La técnica mística del fútbol, orgullo de la Argentina ante el mundo, es el símbolo del Itai Doshin, en donde cada uno se concentra en sus movimientos y entreteje un juego de habilidosas conexiones donde los 11 forman un solo cuerpo. Es espectacular. Es tremendo. Y Sí. acá nos dice, bueno, acá se adelantó el campeonato. Pienso que, no sé, también muchas veces uno se enfrasca con ser el Messi de su lugar, pero en realidad, por ejemplo, nosotros salimos campeones del mundo gracias a que el equipo jugó bien, digamos, ¿no? Quizás muchas veces no tengamos que estar, por ejemplo, cumpliendo, no sé, un rol, Claro. viste, como súper mega protagónico, o a veces es simplemente, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar? Pero es diferente la postura de la Unión. Voy a poner un ejemplo muy claro, pero se hizo muy viral, que tipo cuarto de final de la Copa del Mundo, los delanteros que eran suplentes gritaban los goles de los delanteros con los que estaban compitiendo para jugar la Copa del Mundo. O sea, el egocentrismo hará fue Claro. y vamos a festejar el triunfo del equipo, ¿viste? Y eso está bueno también poder aplicarlo a nuestra vida cotidiana, ¿no? De cómo muchas veces nosotros pensamos que si no estamos, ¿viste? Allá arriba no somos un factor de unión. Como que el factor de unión depende de los que ponen siempre todo, ¿viste? De los que más se están esforzando. No. O sea, el ambiente está conformado por todos. Desde el primero hasta el último. Entonces, por eso es tan importante unirse con todos también, ¿no? Porque a veces la figura de una sola persona puede generar eso. Es increíble. Y también pienso esto como que realmente la unión es importante porque es literalmente el motor que hace que las cosas funcionen y que las cosas se concreten. Hablando desde la paz del mundo hasta hablando, digamos, de que se concreten los objetivos en un trabajo o en una familia. Bueno, el otro ejemplo que da el maestro Ikea en este poema es una orquesta, por ejemplo. Habla del folclore y del tango, ¿no? Sí. Pero habla de la orquesta que en realidad, bueno, vos tenés, no sé, un primer instrumento, tenés como un montón de cosas, pero lo que en definitiva le da ese valor absoluto, agregado, Es la amalgama. extraordinario, es esa amalgama de distintos instrumentos. Por eso y los argentinos tenemos esto, ¿no? A veces, ¿no? Que nos cuesta o nos peleamos a veces con el tema de la armonía, pero cuando nos olvidamos de eso y disfrutamos y nos unimos, podemos generar cosas extraordinarias, digamos. Sí, el otro día estaba hablando con un amigo que Argentina es un país increíble, como que nosotros no tomamos dimensión, pero ponele, no es común en otras partes del mundo invitar a tu vecino a comer un asado, ponele, ¿viste? O sea, acá tipo es re común, o tener tanto contacto, ¿viste? Con la gente que conforma nuestro lugar, ¿viste? Entonces hay que aprovechar esa cualidad que tenemos los argentinos de tener esos lazos fraternales de amistad, digamos, ¿no? Dejar de ver nuestras diferencias. También somos muy comparativos, ¿viste? Que bueno, que Messi, que Maradona, que tal, que fulano, que tal, que este familiar me quiere más, que este menos. Hay que empezar a achicar esa brecha y tomar el coraje de poder dialogar, de sentarnos a hablar y ser personas que generen unión. Pero me parece que ese es el punto, ¿no? Como cuánto uno está comprometido en ser una persona de unión en el lugar en donde está. Porque eso es lo que va a hacer que cambie todo, digamos. Porque esto que contaba Lu recién, muchas veces somos de, no, fulano tal es un desastre, ¿viste? No, siempre tiene cara de traste, yo ya, la verdad que me quiero cambiar de trabajo, pero no lo aguanto más, ¿viste?
todos vivimos situaciones así, pero cuánto uno se está desafiando en poder limitar o reducir esas diferencias con la actitud de uno. Eso es aura. El aura de poder ser una persona que brille por su humanismo. El aura de una persona que realmente alienta a los demás. El aura que genera las acciones de uno todo el tiempo, que uno dice, este flaco es más 1000 aura constantemente, digamos, ¿viste? Todos tenemos acciones y cosas que son menos 1000 aura y más 1000 aura todo el día. El tema es que es como dice un pasaje de la práctica, digamos, que al final de nuestra vida lo más importante es ver a cuántas personas podemos ayudar a ser felices y a cuántas no, digamos, ¿no? Entonces, en el esfuerzo de poder generar unión y en el esfuerzo de poder hacer avanzar los lugares donde estamos, nuestro papel es fundamental, es tremendamente fundamental. La técnica está poniendo, quedan 4 minutos. Yo la verdad que todos los programas nos apuran. Está dando todo, Facu. No, yo igual, perdón, una cosita que me acordé. Igual creo que Lau también tenía algunas cosas para compartir. Pero hablando esto de la unión, y no sé, es por ahí quizás quienes venimos practicando o leyendo hace más tiempo, ya lo tenemos como naturalizado, pero a la vez llevarlo a la práctica es este desafío, ¿no? De verdad atesorar al que es diferente, al que no. No sé, siento que un paso muy importante es trascender esta cuestión de que el otro haga como yo haría, como que madurar en ese sentido, puede ser más profundos. Pero bueno, hay un ejemplo, así como contó Ari de la orquesta y demás, que es muy lindo, que Daisaku Ikeda contaba que cuando era joven, él atesoraba mucho un aliento de su maestro Toda, que decía que él le mostró que los antiguos castillos de Japón eran fuertes y resistieron el paso del tiempo y todo, por cómo estaba construido ese muro. Decía que en realidad eran todas piedras de distintos tamaños y de distintas formas. Muy bueno. Y eso permitía que se hagan de soporte y se puedan amoldar y ajustar entre sí, y que de ahí venía como esa solidez y esa fortaleza. Entonces, eso llevándolo como al plano de las relaciones humanas o esa verdadera unión, que en definitiva es la unión para la paz, que es lo que perseguimos todos, tiene que ver con eso, ¿no? De que no importa el tamaño, la forma, el color de la piedra, sino cuando está ese espíritu de tener ese objetivo común, que es, bueno, la felicidad de uno, la felicidad de los demás, sí o sí uno puede cumplir esa gran misión tal como es. Que pensaba esto de verdad como uno es, ¿no? Si me cuesta más, si no tengo quizás las mejores palabras, si digo de tal, pero cuando está ese corazón, uno puede generar de verdad esa unión o ese aporte desde lo más chiquito, y eso es re valioso. No sé, yo conozco un montón de personas que me enseñaron con cosas muy chiquitas y muy, muy simples, que cuánto yo tenía que aprender, ¿no? de la postura para ir para adelante, para avanzar, para no quejarme, para no estar mirando lo que hace el otro, para, no sé, que es tan fácil caer muchas veces, ¿no? Tal cual, exactamente. El chat está explotado. Cuando veo ahí corazones... había una foto del castillo de Osaka. Que bueno, Lu lo vio en vivo y en directo. Lo conoció en vivo y en directo. Bien, tomá, mirá. ¡Epa! ¿Y Lu dónde está ahí? Abajo. Estaba viendo las piedras. Estaba sacando la foto, las Lu. piedras, es verdad. Lu sacaba la foto. Estaba viendo las piedras, buenísimo. Bueno, perdón, una sí, cosita que estaba bueno que decía Lu es que por ahí uno puede decir, bueno, yo tengo mi personalidad y soy así, ya fue, pero de alguna manera este esfuerzo en la unión es lo que te permite pulir tu personalidad. Sí. Crecer, mejorar y sacar tu mejor versión. Por eso me parece que está bueno. También el tema de la unión es parte de nuestro desafío cotidiano. Como parte de nuestra práctica es desafiarnos a ser generadores de unión y sin perder nuestra cualidad única, sacar nuestra mejor versión. ¿Viste? Trascendiendo como el ego y esas cuestiones. Aceptar diferencias y dejar el ego de lado también. Como, bueno, yo pienso diferente que los demás, pero también es válido lo que piensa el resto. Tal cual. Sí, siento eso, ¿no? Que realmente donde reina la unión hay alegría, donde hay alegría hay avance. Así que unirse más 1000 aura. Ese es el cierre. Más 1000 aura. Ese es el cierre del